¿Por qué motivo se han rebelado las naciones y los pueblos de la tierra inventan cada vez más fantasías? Los reyes, gobernantes y religiosos de la tierra, todos se han coludido para ocultar todo lo referente al Señor y a su Cristo, diciendo: no guardemos sus leyes y quitemos de nosotros su doctrina. Mas aquel que habita en los cielos se reirá. El Señor se burlará de todos ellos. Entonces les enseñará su furia y los preocupará cuando vean su violencia. Salmo capítulo 2, versículo del 1 al 5. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy su servidor José J. Valderrábano y les doy la cordial bienvenida a este su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Y espero que todos ustedes, queridos televidentes, se hayan dado el tiempo para haber corroborado por lo menos alguna de las citas aportadas la semana pasada. El que ustedes vayan y lo corroboren no solamente es el comprobarlo, sino que les dará a ustedes la oportunidad de darse cuenta de que todo lo aquí dicho es cierto. El día de hoy iniciaremos dando respuesta a una inquietud que muchos de ustedes me han hecho saber, y no obstante que ya hemos tocado el punto, con muchísimo gusto les respondo. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Bueno, aunque hace apenas 6 programas dejamos en claro esto, con gusto les quiero informar que solo es una creencia religiosa. Repito, ¿qué es la Trinidad? Solo una creencia religiosa y no más, porque Dios es un ser único. Y así ha estado escrito en Deuteronomio capítulo 4 versículo 39, que a la letra dice: el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no existe otro como Él. Por lo que, queridos televidentes, queridos hermanos, asegurar que Él al mismo tiempo son 3, esto es falso. Y recordemos lo que el maestro nos dice de nuestro Padre, y que así ha estado escrito en el Evangelio de Eunosto, que a la letra dice: y dijo Jesús, porque el que es indecible, ningún rey lo ha conocido, ningún gobernante, ninguna unión, ninguna naturaleza, desde que se formó el mundo, a no ser Él mismo. En este punto, hermanos, es importante aclarar que Jesús sí fue conocido por muchos, mas Eunosto, ¿qué quiere decir Eunosto? Bueno, gnosis, conocimiento, el buen conocedor. Entonces, el maestro es el que nos dice: el que es indecible, nadie lo ha conocido. Y a él sí se le conoció. Bien. Y luego también nos dice: en efecto, es inmortal, eterno, por no tener nacimiento, puesto que todo el que está sometido al nacimiento morirá. Es inengendrado, porque no tiene comienzo, porque todo el que tiene un comienzo tiene un fin, y nadie lo domina. Tampoco tiene nombre. En efecto, todo el que tiene un nombre es la criatura de otro. Él es innombrable. Hermanos, el hecho de que Jesús tenga nombre
es porque es criatura del Padre. Por tanto, no es Dios. Y también nos dice el maestro, no tiene forma humana, porque el que tiene forma humana es efectivamente la criatura de otro. Y nosotros reflexionando, queridos hermanos, el maestro estuvo entre los hombres siempre con forma humana. Posee, dice el maestro, una forma única, no como el aspecto que hemos creído o visto, sino como un aspecto de otro género. Él tiene una forma extraña. Es una verdad indiscutible. En efecto, dice el maestro, la verdad aquí abajo es rechazada por el error. ¿Cuál es el error, hermanos? Las religiones. Dice, por el error que coexiste con ella. Y esto quiere decir que nos han obligado a idealizar una imagen que Dios no tiene. Consecuentemente, Dios no tiene imagen concebida por el hombre, pues ni es animal, como el caso de una paloma, ni es hombre, ya sea joven o anciano. Más, esto es importante, hermanos, porque no olvidemos que la historia es la que nos da los elementos, ¿verdad? Para poder tener los argumentos suficientes y vastos para responder cuando alguien afirma algo referente a esta tontera de la Trinidad. Fíjense bien, fue en el siglo II cuando comenzó a ser utilizado, pero el término triada, no Trinidad, triada. Y esto fue por el obispo de Antioquía, hoy lo que es Siria, llamado Teófilo, conocido como Teófilo de Antioquía. Y fue, queridos hermanos, hasta el año 215 que Tertuliano utilizó por primera vez la palabra Trinidad, según él, refiriéndose a que los tres son uno, porque los tres proceden de uno, y dice él que por unidad de substancia. Perdón. Bien, ahora, queridos hermanos, agradezco a don Germán Rivera, quien amablemente nos hizo llegar este video, el cual, no obstante que lo ahí presentado es aberrante, perverso y despreciable, al mismo tiempo pone en evidencia el grado de fanatismo, consecuentemente, de la ignorancia de muchos. Esto, queridos hermanos, sucedió en Cuba, y en la filmación se aprecia cómo un niño de no más de 3 años de edad es tatuado. Sí, queridos televidentes, es tatuado con el número 666. Como ustedes saben, ya hay una secta cristiana en Sudamérica que está tomando mucha fuerza y a todos sus fieles los obliga a tatuarse dicho número. Presten, queridos hermanos, por favor, se lo suplico, mucha atención. Ya, si esto es rapidito, esto es rapidito. Mira, ya hace rápido. Ya, mira. Mira. Ya, también se está muriendo. Tú eres un dios, mi tío. Bueno, ahí. Sí,
espalda. Ese es Spiderman. Ese es Spiderman. ¿Escucharon, hermanos, lo que este hombre le dice al bebecito? ¡Eres un Dios! ¿Acaso en su iglesia no les fue enseñado que Dios ordenó lo que así ha estado escrito? En Levítico capítulo 19, versículo 28, y que a la letra dice: no te harás rasguños en tu carne, ni imprimirás en ella figuras o señales. Asimismo, queridos hermanos, muchas gracias pues no sabemos si es hombre o mujer, al querido televidente, vamos a llamarle así, hermano o hermana, por favor, espero lo entiendan, que nos hizo llegar anónimamente, insisto, esta imagen, la cual, como podrán observar, tiene un mensaje, queridos hermanos, clarísimo. Tiene un mensaje para nosotros preciso. Miren ustedes, lo lamentable es que se represente a los señores del cielo con una caricatura, pues esto lo único que genera es mayor mofa hacia su apariencia, y que esta realidad siga siendo considerada una ficción. Muchísimas gracias, querido hermano o hermana, pero cuánta verdad hay en esta caricatura. Gracias también a Moni Medina por enviarnos esto, que es una burla humillante. Pues no hace mucho fue publicado por una mesera el voucher de una cuenta de $34.93 por el consumo de alimentos en un restaurante Applebee's en los Estados Unidos, en donde un sedicente pastor deja escrito lo siguiente: pues yo doy el 10% a Dios, ¿por qué tú recibes el 18%? Asimismo, en el espacio de la propina escribió el número 0, y de esta manera aberrante justificó no dar la gratificación correspondiente a la tan amable mesera. Una más, pastores, una más. Y finalmente nuestro agradecimiento a don Miguel Medina, quien nos comparte esta noticia atroz. Pues hace unos cuantos días, en el norte de México, fue capturada una banda de secuestradores que se hacían llamar los defensores de Cristo. Y estos perros desgraciados, ¿saben qué hacían a sus víctimas, queridos hermanos? Les obligaban a pagar diezmos. Pero ¿saben cómo? A quienes tenían dinero con efectivo, y a quienes no, los obligaban a hacer trabajos forzados, como comer órganos de animales vivos. Pero si eran mujeres, las obligaban a tener relaciones sexuales y a participar en orgías. Y cabe aclarar, queridos hermanos, que de los 24 detenidos, 14 son de distintas nacionalidades: 6 españoles, 2 brasileños, 2 bolivianos, 2 venezolanos, 1 argentino, 1 ecuatoriano y 10 mexicanos. El líder de la banda vivía en una casa repleta de imágenes de Jesús el Cristo y de supuestamente la Virgen María. Y pues, si ustedes me permiten, muy en lo personal, hermanos,
no me extrañaría que los de México fueran guadalupanos. Una vez más, ¿de verdad esperan los que se dicen cristianos que Dios también perdonará esto? Porque según ustedes, estos perros ya son salvos, pues se dicen defensores y creyentes de Jesucristo. Creo en Jesucristo y ya soy salvo. ¿Es cierto esto? Ahora, hermanos, si me lo permiten, pasemos a conocer unos cuantos más preceptos que forman parte de la ley de los 613 estatutos que Dios nos ordena cumplir para llevar una vida ordenada ante nuestros prójimos, ante Él, en primer lugar, y ante nuestros prójimos. Éxodo capítulo 23, versículo 13. Nombre de otros dioses jamás pronunciará tu boca. Jesucristo, Jesucristo. Cuidado, hermanos. Jamás pronunciará nuestra boca ningún otro nombre que no sea el del Altísimo. Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 16. 3 veces en el año me conmemorarán fiesta. La fiesta de los ácimos. 7 días comerás panes sin levadura, como te lo ordené en el mes de abril. El retiro de la hierba, los primeros frutos de tus labores y la recolección de la cosecha, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. Éxodo capítulo 23, versículo 17. 3 veces al año presentarás delante del Señor tu Dios a todos tus hijos varones. Éxodo capítulo 23, versículo 19. No guisarás al cabrito en la leche de su madre. Y si me permiten, queridos hermanos, muchos pueblos, las esposas, las mujeres que no conocen las leyes del bendito, guisan queso con carne, o muchas, cuando van a hacer las famosas milanesas, ponen la leche de res en la leche, la carne de res en la leche de la res, según ellas, para ablandar la carne. Así es que, queridos hermanos, el Santísimo nos dice: no guisarás al cabrito en la leche de su madre. Igual lo hacemos con la res, igual lo debemos hacer con la cabra, etc. Así es que esperemos que esta ley del Altísimo a todos nos quede muy claro. Cuidado con aquellos hermanos que comen, por ejemplo, el alambre suizo, porque es carne de res con queso. Respetemos, simplemente por no ofender el nombre del Señor, respetemos esta ley y verán que el Santísimo los bendecirá en abundancia. Éxodo capítulo 23, versículo 22 al 26. Si en verdad escuchas mi voz y haces todo lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y yo afligiré a los que te afligen. No te arrodillarás a sus dioses, ni los adorarás, ni harás nada de lo que ellos hacen. Antes destruirás tus estatuas. Solo al Señor tu Dios servirás. Y yo te juro, levantando mi derecha, que te bendeciré tu pan y tu agua, y quitaré toda enfermedad en medio de ti y de los tuyos. No tendrás mujer que aborte, ni estéril en tu casa. Y te juro
que yo cumpliré el número de tus días. Bien, muy bien. No obstante, queridos hermanos, que continuaremos con el tema religiones que a muchos ha interesado, cosa que les agradezco. Nos han hecho el favor de estarnos cuestionando de manera intensa. En lo personal, les agradezco muchísimo su interés y que a pesar de que en algunos ha causado molestia, al corroborar la información proporcionada, han confirmado no solo que yo no les miento, sino que la falsedad de las religiones es evidente en las mismas escrituras. Y si esto sucede, no es porque nos hayan mentido, sino porque se nos ha hecho más fácil creer todo lo que nos es dicho por aquellos en quienes hemos confiado y confiamos. Y para que más se retuerzan los que se dicen religiosos, a partir de este momento, queridos hermanos, se los prometimos la semana pasada, quitaremos el velo a todos los que pregonan que su religión es la verdadera. A partir de este momento, se les va a caer la cara de vergüenza por todo lo que han andado difamando acerca del Altísimo. Presten atención y demos gracias al bendito, porque lo que conoceremos en este momento, queridos hermanos, es maravilloso. ¿Quién es verdaderamente Pablo? ¿Un elegido de Dios o un invento de la iglesia? Sin duda, queridos hermanos, les habrá intrigado saber por qué en algunos de los programas anteriores hice referencia a Pablo, sí, el de las epístolas, 14 epístolas, para ser exacto, pero me refería a él como un tal Pablo. Pues bien, si lo señalo de este modo, queridos hermanos, es debido a que los textos correspondientes a las epístolas no precisan, presten su atención hermanos, no precisan a una persona en especial, pues aunque señalan a un personaje con dicho nombre en las escrituras, vamos a darnos cuenta, hermanos, cómo con el avance de la lectura se distinguen de manera sorpresiva y muy remarcada a dos sujetos cuya personalidad es muy distinta y opuesta una a la del otro, pues así lo podrá apreciar con las citas que dictaré para que queden claros no solo los ejemplos, sino las afirmaciones que yo, un servidor de ustedes, aquí estoy haciendo. Toda vez que en algunas de las cartas que Pablo escribió, él habla acerca de que Dios viene de fuera de la tierra, que existen seres celestiales y seres terrenales, que el Maestro Jesús el Cristo no pertenece a la humanidad, sino que es un ser celestial enviado del Señor, que aún después de morir resucitó y habita en los cielos, etcétera, etcétera. Por otro lado, queridos hermanos, a simple vista se deja ver a otro Pablo, pero observen ustedes que este es un tal Pablo inventado por la iglesia romana y al día de hoy continuado por la iglesia protestante cristiana. Fíjense bien, cuyo odio hacia el pueblo de Israel, ¿dónde se inicia el odio hacia el pueblo de Israel?
no en la iglesia romana. Fíjense ustedes cómo se diseña a otro personaje con el mismo nombre para ir traslapando su proyecto eclesiástico de ellos. Fíjense bien, se manifiesta este Pablo, el inventado por Roma, rebelde a lo que Dios por medio de su ley y de su Cristo ordenó a los hombres que debemos cumplir. Y para ejemplo de lo aquí descrito, ese tal Pablo, hermanos, al que ahora me refiero, es el mismo al que las iglesias, tanto católica como protestante, le han atribuido sus principios dogmáticos. Fíjense bien, el Nuevo Testamento, queridos hermanos, tiene 27 libros, de los cuales, si nosotros quitamos 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, y quitáramos a Pedro, a Juan, quitáramos también a Jacobo o Santiago, retiráramos también observen ustedes, quedan 14. Retiramos el Apocalipsis, quedan 14 epístolas en las cuales se funda todo el concepto, queridos hermanos, que nosotros podríamos simplemente subrayar y determinar como religioso. Obviamente, este proyecto se inicia con Roma, con el concepto católico cristiano, y al día de hoy lo secundan la iglesia protestante o cristiana norteamericana. Bien, esto es importante, queridos hermanos. Estos principios dogmáticos, tales como que no debemos circuncidar nuestro prepucio, sino nuestro corazón, que quien trabaje en el altar, que viva de lo que le saque al altar, y que el hombre no será juzgado por la ley, sino que ya fue perdonado por la gracia de Cristo. Acuérdense ustedes que gracia viene del griego gratos, que quiere decir gratis, un regalo. Esto es inconcebible, queridos hermanos, es absurdo. Y esto es importante. Jesús vino a morir por nuestros pecados. ¿Esto es cierto? No, esto es complaciente. Esto nos complace a todos para hacer de nuestra vida lo que nos hinche nuestra regalada gana. Y no, fíjense bien, es absurdo. Pues si al día de hoy, cuando de manera injusta algún inocente es arrestado y condenado en lugar del verdadero malhechor, ¿no acaso, hermanos, toda la sociedad exigimos que se haga justicia? ¿Por qué somos injustos al creer que un inocente, justo y santo, como lo es el Maestro Jesús el Cristo, pague nuestras culpas? ¿Cómo? Nosotros pidiendo que se exonere al que es inocente en la ley de los hombres, y ahora que se trata del Maestro, no, pues este ya vino a pagar las culpas de nosotros, ¡ay, que se quede! ¿Cómo es esto? Pues aquel que dijo lo que así ha estado escrito en Lucas capítulo 4, versículo 43, y que a la letra dice: es necesario que anuncie yo las buenas noticias, que quiere decir el Evangelio, del reino de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias del reino de nuestro Padre? Que ya viene, y vienen con un poder terrible, a tal grado que después de muerto lo levantan a la vida.
porque para esto he sido enviado. Repito, porque para esto he sido enviado. Entonces, hermanos, el que nos está hablando, ese es un mensajero, no es un suicida. Está hablando de que fue enviado por el Santísimo. Él en su papel de mensajero. Él nunca habla de que viene a suicidarse por nosotros. Recuerden que él no es ningún alcahuete, inclusive él no sabía que iba a ser asesinado, hasta que en el momento que se conoce como la transfiguración, recuerden que es Moisés y Elías los que le informan cómo y de qué manera iba a ser su salida del maestro de este mundo. Pues entonces, qué vergüenza. Si el hombre moderno en verdad vive como un no pecador, se debe, hermanos, a que él mismo se ha creído la mentira de que solo creyendo en la gracia de Cristo se es un verdadero cristiano. ¿Usted opina lo mismo? Quiero que escuchen esta reflexión, hermanos. Miren ustedes, un verdadero cristiano no puede decirse tal si primero no se convierte en un judío y viva conforme al modelo de vida ordenado por el Altísimo a su pueblo, al pueblo de Israel, así como lo llevó a cabo el Maestro Jesús el Cristo. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero solo así se puede vivir como un verdadero cristiano, después de cumplir las leyes que le fue encomendado a la humanidad, pero en primer orden al pueblo de Israel, después de haber salido del cautiverio. Bien, dejando en claro que Jesús, esto es importante, solo se puede vivir como un verdadero cristiano, dejando en claro que Jesús jamás llamó a sus discípulos ni a sus apóstoles como cristianos. Ustedes, los que me han seguido, son cristianos. ¿Cuándo se dijo eso, por favor, hermanos? Sino que fue, y esto lo dice el texto bíblico, fue en Antioquía, hoy lo que es toda la zona de Turquía, en donde los discípulos, hermanos, por favor presten atención, los discípulos, no los apóstoles, repito, los discípulos, no los apóstoles, empezaron a ser llamados cristianos, y por ello la insistente y remarcada aclaración de que el cristianismo debe ser un modelo de vida, pregonando lo que el maestro nos enseñó, no una religión. Toda la revelación, queridos hermanos, esto es muy... Yo les pido que presten su atención a esta reflexión. Miren ustedes, Dios no se opone a la razón. Repito, Dios no se opone a la razón, pues solo es con la razón como entenderemos toda la revelación. Consecuentemente, al analizar estas constantes personalidades, las cuales según las religiones corresponden a la misma persona, se puede apreciar que cuando la traducción de los textos fue ordenada, al repartir, fíjense bien, queridos hermanos, al repartir entre varios traductores los escritos,
no solo alteraron el significado del mensaje con el uso de sinónimos, sino que al estructurar la escritura a su conveniencia, también la modificaron, obviamente. Quienes hicieron la redacción, queridos hermanos, cometieron muchos errores, los cuales, no dude usted, por favor, que algunos fueron intencionales, otros más accidentales, pero la mayoría, hermanos, sobre todo con este proyecto de la religión, de crear una religión de todo esto, la mayoría fueron intencionales. Pero más allá de lo que ha sido demostrado hasta ahora en este tema, es trascendental dejar en claro, hermanos, que de Pablo, por favor, que de Pablo, reconocido también con el nombre de Saulo de Tarso, esto porque nació entre el año 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Cilicia, hoy Turquía, no fue, repito, no fue, repito, no fue apóstol de Jesús. Pues ustedes deben recordar, hermanos, que apóstoles solo fueron 12 y siempre permanecieron cerca del maestro. Incluso cuando Judas Iscariote se suicidó lanzándose a un acantilado, no ahorcándose, como muchos afirman, y esto, queridos hermanos, es muy importante, fueron los mismos 11 apóstoles restantes los que buscaron un suplente para volver a ser 12, y echando suertes entre dos, el elegido por ellos fue Matías, lo cual es corroborable en la cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 23 al 26, que a la letra dice: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado que le correspondía a Judas. Y echando suertes, fue Matías el elegido, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, jamás el texto, ni por insinuación, habla de que un tal Pablo haya ocupado dicho puesto, y menos, recuerden ustedes, si éste jamás conoció al maestro. Sin embargo, no debemos olvidar, primero, que fue Jesús quien escogió. Fíjense bien, queridos hermanos, este es un tema importantísimo. No debemos olvidar que fue el maestro quien escogió de entre sus seguidores a 12 de ellos, a los cuales los llamó apóstoles. Y si ustedes checan el diccionario, queridos hermanos, no es lo mismo apóstol que seguidor. El apóstol es el que enseña, el alumno es el que aprende. Entonces, prestemos atención a esto para empezar a poner cada cosa en su lugar. Bien. Después de escogerlos como sus apóstoles, fueron a esos 12, repito, solo a 12, a quienes les dio poder
autoridad y los envió a pregonar. Pues así quedó escrito, queridos hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 1, y en Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 9, y en Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 2, que a la letra dicen: habiendo seleccionado a sus 12 apóstoles de entre todos sus discípulos, todos sus alumnos, todos sus seguidores, para que estuvieran cerca de él, les dio poder y autoridad para sanar enfermos y los envió a predicar. Así es que, queridos hermanos, por eso es que a todos esos charlatanes que se dicen que hacen sanaciones, no les crea. Solo a 12, repito, solo a 12 el maestro les dijo que el Altísimo les daba poder para ir y pregonar y sanar y enseñar. Bien, y segundo, tampoco pasemos por alto que ante Jesús solo serán los 12 elegidos por él, quienes, y esto lo afirma el texto, hermanos, se sienten a su lado para el día del juicio, pues así ha estado escrito en Mateo capítulo 19, versículo 28, y que a la letra dice: y dijo Jesús a sus apóstoles: en verdad les digo que ustedes, en el día de la resurrección de los hombres, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su carro, ustedes también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar. Lo que significa, queridos hermanos, que el lugar de Judas Iscariote seguirá cerca del Maestro Jesús el Cristo. Este lugar estará solo para él, porque cuando el Maestro les jura que los 12 se sentarán con él a juzgar a las naciones, estaba Judas. Y recordemos que Judas, ha quedado más que claro, no fue ningún traidor. Bien, y hermanos, ni siquiera Matías, el que entre los 11 escogieron, el que simplemente cubre la ausencia de Judas, además de que no fue designado por el Maestro, mucho menos por el Santísimo, sino fue solo echado a las suertes por los 11 apóstoles. Por consiguiente, este tal Pablo, que las iglesias, porque son ellas las que lo llaman apóstol, nunca ni jamás debe ser considerado como parte de dicha comitiva, ya no solo del Maestro, ni siquiera de los propios apóstoles. Y para no dejar, queridos hermanos, duda alguna sobre esta perversa intención de las iglesias, tanto católica como protestante, pues ambas se rigen bajo la doctrina paulina y ojalá presten atención, hermanos, porque si de alguna manera se debió haber llamado a la iglesia romana, hoy también iglesia protestante, por ser 14 las epístolas sobre las que se fundan las bases de dichos cultos, pues hermanos, forzosamente estas debieron haber sido llamadas paulinas, no católica ni protestante, sino la religión paulina. Y solo medite la siguiente reflexión que le pido considere.
¿cómo es que ambas instituciones religiosas nombran a un tal Pablo como apóstol si el mismo Pablo dice, yo no lo conocí, yo no lo conocí? Así es que, además de esto, sucede lo mismo con el denominado apóstol Marcos, pues él tampoco, recuerden ustedes, vivió en los tiempos de Jesús, sino que lo que escribió fue de oídas. Igualmente, pregunten ustedes, hermanos, ¿por qué? Si Pedro fue el apóstol más allegado a Jesús, no existe un evangelio de él incluido en las Escrituras, sino que está considerado como falso. De la misma manera, así como ahora ustedes, queridos hermanos, yo también les pregunto, si Juan fue el apóstol más querido por Jesús y obviamente también era cercano a él, ¿por qué entonces es muy corto su evangelio y no contiene texto que sí aparece en otros manuscritos etiquetados como falsos? Bien, asimismo, ¿por qué cuando escuchamos hablar de Pedro, Tomás o Juan, no nos queda ninguna duda de que estamos refiriéndonos a apóstoles? Y sin embargo, si alguno citara a Andrés o a Felipe, quienes también lo fueron, pues por el simple hecho de saber muy poco acerca de ellos o prácticamente nada, no solo los despreciamos, sino que no sabemos que también fueron apóstoles. Entonces, ¿verdad que el tal Pablo, como ya empezamos a ver, solo es el señuelo de las religiones para atraer a la gente con sus falsas doctrinas? Bien, si ya reflexionó, querido hermano, si ya reflexionamos todos, queridos hermanos, estas interrogantes, ahora sorpréndanse de lo que el apóstol Pedro advirtió acerca de cómo habría ignorantes y perversos que adulterarían dichas escrituras de Pablo con la firme intención de desviar del camino correcto a los hombres justos. Y esto se sustenta en el relato que así ha estado escrito en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 17, que a la letra dice: en el caso de Pablo, que también le fue dada sabiduría, en todas sus cartas hay algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los ignorantes e infieles pervertirán, como también hicieron y harán con las otras escrituras. ¿Cuáles otras escrituras? Los evangelios, el Antiguo Testamento, que solo han servido, dice Pedro, para perdición de todos. Y nos dice Pedro, así que ustedes ya están advertidos, estén atentos, no sea que las mentiras de estos detestables sean el motivo para que junto con ellos se desvíen y tropiecen de su rectitud. Entonces, queridos hermanos, una pregunta muy importante: ¿con qué calificativo debemos identificar a aquellos que tergiversaron todo lo verdaderamente relacionado con Pablo? ¿Cómo podemos identificarlos? Como criminales. Pues lo que hicieron es un crimen salvaje. Esto, ojalá, queridos hermanos, no lo pierdan de vista. Lo que estos desgraciados hicieron es un crimen. Esto es importante, miren ustedes. Pongan su atención, porque vamos a presentar las citas que ponen en evidencia el comportamiento del Pablo que sí sirvió. Repito, vamos a hablar del Pablo que sí sirvió a la voluntad de Dios. Y también vamos a ver a ese tal Pablo
que la iglesia inventó y que, sin haberlo analizado, mucho menos previsto, esto al día de hoy, queridos hermanos, ha puesto al descubierto la trampa con la que ambos dogmas, católico y protestante, lo único que han hecho es que con esta historieta simplemente se dedicaron a crear su propia riqueza y dominio sobre la mayoría de entre la humanidad, y han restado jerarquía a la autoridad y enseñanza del Maestro Jesús el Cristo, y también han despreciado todo lo que de Dios nos procede, pisoteando su santísima ley. A continuación, queridos hermanos, estas son las citas. Ahora sí, estas son las citas del libro de Hechos de los Apóstoles, que presentan, repito, a Pablo como el hombre elegido de Dios que cumple su voluntad y pregona sus maravillas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 23 y capítulo 22, versículo 6. Y sucedió que, llegando cerca de Damasco, siendo cerca del mediodía, repito, llegando cerca de Damasco, siendo cerca del mediodía, súbitamente, que quiere decir inesperadamente, un gran resplandor que deslumbraba y que provenía del cielo, lo rodeó. Repito, lo rodeó. Estamos hablando de algo en redondo, queridos hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 6. Entonces, Pablo estaba temblando y muy asustado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 7. Y los hombres que acompañaban a Saulo estaban espantados, porque sí podían escuchar el sonido de una espantosa voz, pero no veían a nadie. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Una voz que salía de aquella fortaleza celestial dijo: separen para mí a Saulo y a Bernabé para la obra que les tengo destinada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo del 7 al 11 y versículo del 14 al 16. Había en Listra un hombre que era cojo desde su nacimiento y que por la debilidad de sus piernas siempre estaba sentado y nunca en su vida había caminado. Pero cuando oyó hablar a Pablo, éste lo vio y se dio cuenta de que tenía mucha fe para ser sanado. Por lo que Pablo dijo: levántate, ponte de pie, vamos. Entonces este hombre se puso de pie y empezó a caminar. Y las personas que vieron lo que Pablo había hecho gritaron diciendo: dioses parecidos a hombres están entre nosotros. Mas cuando oyeron esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus túnicas delante de la gente y dijeron: ¿por qué hacen esto? Si nosotros también somos hombres igual a ustedes, que simplemente les hemos advertido que deben alejarse de las fantasías y regresar al Dios vivo. Repito, hermanos, fíjense esta cita de Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo dice: deben alejarse de todas sus fantasías y regresar al Dios vivo, a aquel que creó el cielo y la tierra, la mar y todo lo que está en ellos. Él ha dejado a todas las gentes andar en el camino que han querido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 17.
Y sucedió que yendo nosotros a la oración, una mujer joven que tenía el don de adivinar cosas y que daba a ganar mucho dinero a sus amos, nos salió al encuentro y gritando a espaldas de Pablo y de nosotros dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salud. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22 al 26. Pablo dijo: hombres de Atenas, veo que para todo ustedes son muy religiosos, porque al andar paseando por aquí, pude ver entre sus templos un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido. Pues fíjense ustedes que es a aquel que ustedes respetan sin conocerlo, a quien yo les anuncio, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Este Señor del cielo y de la tierra, que no habita en ninguna construcción, ni en ningún templo hecho por manos de hombres, ni será atendido por hombres, ni necesita nada de ellos, pues Él mismo es el que le da la vida a los hombres y su respiración y todas las cosas. Aquel que de una gota de sangre celestial hizo a toda la raza humana para habitar la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo del 9 al 10. Entonces el maestro se le apareció a Pablo y le dijo: no tengas miedo, sino ve y pregona, y no te calles para nada, porque yo estoy contigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo del 28 al 30. Cuídense y cuiden de todo el rebaño en que la fortaleza celestial los ha puesto por pastores, porque yo sé que después de que me marche, se prepararán de entre ustedes mismos lobos ladrones que no perdonarán al ganado. Y también de entre ustedes mismos se capacitarán hombres que hablarán cosas satánicas, simplemente para atraer más fieles a sus cultos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos del 8 al 13. Y estando con Pablo en casa de Felipe, decidimos hospedarnos con él, quien tenía 4 hijas. Y después de unos días, llegó de Judea un profeta que se llamaba Agabo, y acercándose hasta nosotros, tomó el cinto de Pablo, y amarrándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Señor: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán a las gentes. Entonces Pablo le respondió a Agabo, diciendo: ¿por qué lloras para afligirme? Date cuenta de que estoy preparado no solo para ser prisionero, sino para morir por la doctrina del Cristo. Ahora, hermanos, presten atención. Conozcamos lo que dicen las epístolas de Pablo a los romanos, que así ha quedado escrito. Hermanos, por favor, presten su atención. Estamos hablando del Pablo seleccionado por el Altísimo para servirle. Y presten ustedes toda su atención. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32, capítulo 2, versículo del 1 al 6, y luego pasar al versículo del 11 al 13. Dice así: por no haber querido reconocer a Dios, Él los dejó que tuvieran una mente reprobable, a tal grado que han hecho cosas indignantes. Están ustedes repletos de injusticias, adulterios, maldades,
robos, crueldad, traición, perversidad, llenos de envidia, asesinatos, pleitos, engaños. Son chismosos, aborrecedores de Dios, soberbios, humillantes, difamadores, desobedientes de sus padres, necios, infieles, sin amor natural, despiadados y sin piedad, quienes estando conscientes de que en el juicio del Señor los que hayan hecho tales cosas serán dignos de muerte. Repito, todos los que han hecho estas cosas son dignos de muerte, no solo quienes las hacen, sino también quienes las alcahuetean a quienes las hacen, por lo cual eres imperdonable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en todo lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pues tú, que juzgas, haces exactamente lo mismo. Todos sabemos que el juicio de Dios es solo conforme a la verdad contra los que hacen estas cosas. Y sigues creyendo, oh hombre, que tú escaparás del juicio del Altísimo, porque juzgas a los que hacen estas cosas, haciendo tú también lo mismo. ¿O es que tal vez desprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia y de su nobleza, y no te das cuenta que su bondad te guiará al arrepentimiento? Mas, por ser rebelde y no arrepentirte, has conseguido que su furia aumente contra ti en el día de la venganza y del justo juicio de Dios, el cual ha de pagar, hermanos, el cual ha de pagar cada uno conforme a su comportamiento, porque Dios no tiene preferencia por ninguna persona. Así que aquellos que no cumplan la ley y pequen, morirán sin ser juzgados por la ley. Mas aquellos que pequen, conocedores de la ley, por la ley santísima serán juzgados, porque no son los que conocen la ley los que son justos para Dios, sino solo los que cumplen con ella serán perdonados. Romanos capítulo 3, versículos del 11 al 20. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice Pablo, todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno solo que haga lo bueno. La garganta de todos ustedes es un sepulcro abierto. Con su lengua solo dicen mentiras, veneno de víboras hay por debajo de sus labios. Sus bocas están llenas de falsedad y sin sabor. Son decididos para asesinar. Abuso y fracaso es lo que habrá en sus caminos. Y no reconocieron el camino de la paz. No tienen miedo de Dios. Pero sí sabemos que todo lo que la ley dice solo es para los que cumplen con ella, para que toda boca se cierre y todos se sometan al juicio de nuestro Señor. Pues por lo que dice la ley,
ningún ser humano será justificado, pues la ley dará a conocer todo lo que es pecado. Romanos capítulo 9, versículo 25 al 26. Así también lo dijo Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. A los extranjeros, hermanos, a los que sí cumplieron con la ley, y aunque no hayan nacido en el pueblo de Israel, y a la nación no amada, amada mía. Y será que en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, allí todos serán llamados hijos del Dios vivo. Romanos capítulo 11, versículo 20 al 21. Por no creer, serán despedazadas sus descendencias, mas tú por tu fe es que te mantienes en pie. No te ensoberbezcas, mejor sigue temiendo a Dios, porque, hermanos, por favor, porque si Él no perdonó a las primeras generaciones, ¡témele! ¡Témelo! Pues a ti tampoco te perdonará. Romanos capítulo 14, versículo 20 al 22. No dejes que se pierda el cuerpo que Dios te dio por causa de lo que comes. Hermanos, voy a repetirlo, porque son las religiones las que aseveran. Fue Pablo el que dijo, come todo lo de la carnicería. Fue Jesús el que dijo, no es lo que entra por la boca del hombre. Fíjense lo que dice Pablo, queridos hermanos. No dejes que se pierda el cuerpo que Dios te dio por causa de lo que comes. Yo te juro que no todas las cosas que se comen son limpias, pues hace mucho daño al hombre comer con libertinaje. Por eso es mucho mejor no comer carne, ni beber vino, ni ingerir nada de las cosas en las que tu prójimo tropieza, o se dañe, o sea consumido. ¿Tú tienes fe?, dice Pablo. ¿Tú sí tienes fe? Tenla delante de Dios para contigo. Bendito entonces todo aquel que no se condena a sí mismo con lo que festeja. Queridos hermanos, ahora se darán cuenta que cuando Pablo dice, coman todo lo de la carnicería, recuerden que en el Medio Oriente el puerco, judíos y árabes no lo comen porque es asqueroso, así lo ordenó el Santísimo, y no se come. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 3 al 5 y versículo 9. Desde el momento en que existen celos y discordias entre todos, ¿no es obvio que se comportan como hombres? Y es que algunos dicen, yo sigo a Pablo, y otros dicen, yo sigo a Apolo, pero ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Toda su atención. Ellos son servidores de aquel en quien han creído, conforme lo que el Señor concedió a cada uno, pues nosotros solo somos siervos de Dios, y ustedes son el campo que Dios cultiva, el edificio que Él fabrica. Hermanos, en esta cita Pablo confiesa que no obstante que existan quienes aseguren ser sus seguidores, Pablo solamente se reconoce a sí mismo como un siervo de Dios. Él jamás dice ser apóstol. Claro, estamos hablando del Pablo que sirve al Dios Santísimo.
Dice así, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo del 9 al 10. Dios nos ha señalado a nosotros y a los apóstoles, fíjese, a nosotros y a los apóstoles, él no dice ser apóstol, dice, como los últimos informantes, como si ya hubiéramos sido juzgados, porque harán de nuestros escritos un espectáculo a todo el mundo. Se burlarán de los ángeles y de todos los hombres. Nosotros, solo por amor, repito, dice Pablo, nosotros solo por amor, no por dinero. Nosotros solo por amor hemos sido insistentes en las enseñanzas del Cristo. Mas ustedes sean cautelosos en lo que les digan acerca de Él, porque nosotros hemos sido débiles. Ustedes sean fuertes, ustedes sean íntegros, porque nosotros fuimos despreciables. Hermanos, es importante resaltar que tomando en consideración que las Escrituras han sido manoseadas, no debemos considerar a Pablo como apóstol, sino como él mismo dice, como un pregonero de las enseñanzas del Cristo y las maravillas del Dios Altísimo. Por eso se identifica a sí mismo en esta cita como un informante y pregonero de la palabra, pero recuerden que dice por amor, no por interés, Esto va para sacerdotes y pastores y ministros, no por interés. Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 10 al 12. Ay, hermanos, presten toda su atención, por favor. No se congreguen, repito, no se congreguen por ningún motivo con los que han alterado la verdad. ¿Quiénes son los que han modificado la verdad, hermanos? No se congreguen con ellos por ningún motivo con los que modifican la verdad en este mundo. Con esos miserables, con esos estafadores, con esos idólatras. Pues si lo haces, más te conviene morir. Que no te vengan con cuentos. Fíjate bien. Si alguno se hace llamar hermano y es adúltero, o te pide dinero, o es idólatra o mentiroso, o tomador de vino o ladrón, con ese tal ni siquiera platiques o te sientes a comer. Con permiso. Porque, ¿qué interés puedo yo tener en juzgar a los que se comportan fuera de la ley? ¿No juzgan ustedes a los que sí cumplen con ella? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¡Ay! Esas leyes son para los antiguos. Esas leyes nada más eran para los judíos. Nosotros somos mexicanos, nosotros somos bolivianos. Las leyes no se hicieron para nosotros. Oiga lo que dice Pablo, el enviado por el Santísimo. ¿No juzgan ustedes a los que sí cumplen con ella? No olviden que a los muertos, a quienes no cumplen con la ley, Dios los juzgará. Así que aléjense de aquellos perversos. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2. Si alguien imaginó saber la verdad, dése cuenta ahora de que no sabe nada, como debería saberlo, perdón. Y queridos hermanos, en Tito, capítulo 1, versículo 14, así quedó escrito: no hagan caso de las tradiciones judías, tampoco reconozcan los mandamientos inventados
por los hombres, porque los apartarán de la verdad. Y es que es obvio, hermano, una de las tradiciones que tienen los judíos religiosos es llegar al muro de los lamentos y estar haciendo ofrendas mecidas, estar orando. Pero si el Señor ordenó ni a la piedra ni a la madera, nosotros al ver que, pues si los judíos, el que se dice ser el pueblo del Santísimo, hablan con las piedras, pues yo ¿por qué no voy a hablar con mi muñeco de madera? Por eso el Señor está furioso con nosotros, con los que decimos somos su pueblo amado. Bien, queridos hermanos, después de haber conocido estas citas que evidentemente sustentan que Pablo fue un siervo de Dios, un pregonero de la verdad, un amante de las maravillas del cielo y un hombre incorruptible, ahora, queridos hermanos, paso a presentarles las pruebas que dan a conocer a un personaje opuesto al que hace unos segundos hemos conocido. Vamos a conocer a aquel Pablo inventado por la iglesia. Y si afirmo que es un invento, es por la literalidad de los escritos que a continuación, como todos ustedes verán, así lo confirman. Y es que no se puede considerar que sea la misma persona cuando, después de todo lo que hemos conocido, ahora se presenta, fíjense bien, un hombre que velaba porque quienes eran seguidores de la ley fueran rebeldes a lo ordenado por Dios y el maestro, o de lo contrario, eran asesinados. Analicemos lo que así ha estado escrito. También, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 37, Pablo dijo: después de habernos azotado públicamente, sin haber sido condenados, siendo ciudadanos romanos, nos metieron a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. Hermanos, en esta cita, por favor, presten su atención, porque se puede apreciar que Pablo afirma ser de origen romano. Bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 39. Entonces dijo Pablo: yo honestamente soy judío. ¿Cómo? Yo honestamente soy judío, ciudadano de Tarso de Cilicia, ciudad bien conocida. Paréntesis, hermanos. Ahora observen cómo en esta cita este tal Pablo dice ser judío. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Y dijo Pablo: yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia y educado por el sumo sacerdote Gamaliel, conforme a la verdad de la ley de nuestros padres, y celoso de Dios, como actualmente lo son todos ustedes. Paréntesis, hermanos, en esta cita Pablo asevera ser judío de nacimiento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 25 al 28. Ya que lo había amarrado con las correas, Pablo le dijo al centurión: ¿les está permitido azotar a un hombre romano sin haber sido condenado? Y el centurión fue con el magistrado a decirle:
mira lo que haces, pues este hombre es ciudadano romano. Y el magistrado fue hasta donde estaba Pablo y le preguntó, ¿eres romano? Y Pablo contestó, sí lo soy. Pero el magistrado le comentó, yo pagué una enorme suma para obtener esta ciudadanía. A lo que Pablo le respondió, eso lo habrás hecho tú, pero yo soy romano de nacimiento. Pablo confirma por segunda ocasión ser romano de nacimiento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 6. Pablo, sabiendo que una parte de los que asistían eran saduceos y la otra de fariseos, protestó en la reunión diciendo, yo soy fariseo, hijo de fariseos. ¿Cómo? Ahora Pablo nuevamente vuelve a decir que es judío. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 27. A este hombre que fue arrestado y preso por los judíos para matarlo, lo libré rescatándolo con la tropa. Más de 400 hombres, queridos hermanos. Porque yo sé que es romano. Paréntesis. Una vez más, queridos hermanos, lo reconocen como romano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 10. Y Pablo le dijo a Festo, ante el tribunal de César, el rey de Roma, estoy, que es donde yo debo ser juzgado. ¿Cómo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 4 al 5. Dice Pablo, yo vivo desde mi juventud en mi nación, en Jerusalén, y todos los judíos saben que soy fariseo. Hermanos, nuevamente, este Pablo pretende sorprender con ser judío. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 17. Dijo Pablo a los jefes de los judíos, hermanos, de veras, queridos televidentes, esto es aberrante. Presten toda su atención, por favor. Hermanos, yo no he hecho nada contra el pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres. Fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos, los cuales, después de los interrogatorios, quisieron ponerme en libertad. Mas los judíos se opusieron. Y entonces me vi obligado a apelar al César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Hermanos, en el capítulo 25, versículo 10, como previamente se puede confirmar, Pablo dice que es con los romanos donde debe estar, y aquí argumenta que se vio obligado a apelar a ellos, por lo que ustedes pueden apreciar, queridos hermanos, que si el texto es contradictorio, es porque nunca se puso atención en el diseño del Pablo que la iglesia hoy pregona. Pues a este Pablo se le tomó como una figura manipulable para conseguir el objetivo de lo que ellos perseguían y al día de hoy siguen persiguiendo, que es riqueza. Por otro lado, y siguiendo con estas evidencias, esto es lo que así ha estado escrito también en las epístolas de Pablo a los romanos. Romanos capítulo 5, versículo 18 al 21.
Así que, de la misma manera en que por un delito cayó la culpa en todos los hombres para maldición, así también por una justicia cayó la gracia a todos los hombres para perdonarles la vida. Pues así como por la desobediencia de un hombre todos fueron considerados pecadores, así por la obediencia de un hombre todos serán tomados por justos. ¿Cómo ven, queridos hermanos? Asesinos, violadores, secuestradores, todos ya son justos. La ley se dio para que el pecado creciera. O sea, la ley es la tramposa. Fíjense bien lo que dice este argumento eclesiástico. Dice, mas cuando el pecado creció, le ganó la gracia. ¿Para qué? De la misma manera que el pecado reinó para la muerte, así la gracia reine por la rectitud para la vida eterna. Háganme favor. Entonces, queridos hermanos, esto quiere decir que mientras más pecados el hombre cometa, más nos haremos acreedores a la salvación. ¡Órale! Vamos a robar, a asesinar, a secuestrar. Dígame si no esto es absurdo, queridos hermanos. La ley del Altísimo dice todo lo contrario. Esto solamente fue diseñado, hermanos, para que estos malvados justificaran todas sus pasiones, ¿verdad?, perversas con las que viven. Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 5. Fíjese otra. Yo les juro por el Cristo que no miento. Fíjense lo que hizo la iglesia. Estoy muy triste y sufro mucho al grado de querer apartarme del Cristo por amor a mis hermanos los judíos, mis parientes según mi descendencia, de los cuales es la ayuda y la grandeza y la paz y la explicación de la ley y el culto y las promesas, cuyos padres son los patriarcas del pueblo y de quienes desciende el Cristo según su carne, el cual es Dios. Hágame favor, todo iba bien, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿cómo es posible creer que Pablo se diga judío y afirme que Jesús es Dios? Si no saben ustedes que los propios judíos aún al día de hoy no reconocen al Cristo ni siquiera como el Mesías que es. ¿De dónde Pablo dice que es Dios? Cuidado. Asimismo en 1 Corintios también a la letra dice, 1 Corintios capítulo 9 versículo de 14 al 25. Y dijo Pablo, así les dijo el Cristo a los que dibujan el Evangelio. Fíjate, hermanos, voy a decir cosas aberrantes. Les pido que presten toda su atención, por favor. Es más, se los ruego. Dejen de hacer lo que están haciendo, presten atención. Fíjense bien. Así les dijo el Cristo a los que divulgan el Evangelio. Ustedes vivan de todo lo que les saquen al Evangelio. Mas yo para nada me he aprovechado del Evangelio, ni tampoco escribo esto para que digan que soy un aprovechado o que así se haga conmigo, porque yo prefiero morir antes de que nadie me haga nulo este placer. Pues como yo les anuncio bien el Evangelio, no tengo por qué alabarme, porque para mí es una obligación, y ay de mí si no les anuncio el Evangelio.
pues si lo hago, es por mi propia voluntad. Y por ello es que tendré un premio. Mas si lo hago por la fuerza, el perdón no me llegará, pues solo estaría cumpliendo con lo que se me hubiera ordenado. ¿Cuál es entonces mi regalo? Dice Pablo, que enseñe el Evangelio del Cristo gratuitamente, sin generar ningún gasto, para no tener que usar de mi poder en el Evangelio, porque, ay hermano, por favor escuchen esto que voy a decir, porque siendo un hombre libre ante todos, aparenté ser un servidor de todos para jalar, fíjense nomás, para jalar a más seguidores. Fui con los judíos aparentando ser un judío para jalarme a los judíos. Fui con los que sí cumplen la ley, aparentando que cumplía con la ley, para jalarme a los que sí siguen la ley. Fui con los que no cumplen la ley, aparentando que yo tampoco la cumplo, para jalarme a los que no siguen la ley. Me he juntado también con los débiles, aparentando ser débil, para que también me sigan los débiles. Y luego dice este personaje cínico, yo he aparentado ser de todo, para que sean de donde sean, salve a algunos. Y esto lo hago por amor al Evangelio. O sea, por amor al Evangelio hay que mentir y hay que aparentar y hay que, háganme favor, a fin de recibir parte en sus promesas. Fíjese lo que dice este. ¿Acaso no saben que de los que corren en la pista, aunque todos corren, uno solo es el que se lleva el premio? Y luego dice pues córranle para que lo obtengan. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 7. No deben olvidar que nuestros padres estuvieron debajo de aquella nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron comida espiritual. ¿Acaso no recuerdan ustedes que el maná dicen que es como la semilla de cilantro? ¿Cuál espiritual? Y que todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. Oiga, los que bebieron el agua de la piedra, el agua era tangible, no era espiritual. Y luego dice, pero como muchos de ellos desagradaron a Dios, fueron abandonados en el desierto. Pero estas cosas solo fueron una imaginación de nosotros. Repito, dice Pablo, pero estas cosas solo fueron una imaginación de nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos las desearon. Pero fíjese, no adoren a los ídolos como algunos de ellos los adoraron. Observen, queridos hermanos, cómo este personaje lo utiliza la iglesia para estar intercalando su proyecto, que es el económico. Y finalmente, esto, queridos hermanos, es lo que quedó escrito en Efesios capítulo 3, versículo del 8 al 9. Y dijo Pablo, escuchen bien, hermanos, y dijo Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿qué?
Pablo diciéndose santo. ¿No sabíamos que él era un asesino de los primeros cristianos? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta oportunidad de anunciar entre las gentes el evangelio de las misteriosas riquezas del Cristo, misterios, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. A ver, hermanos, permítanme. Primero, ¿por qué Pablo se hace llamar a sí mismo santo? Si santos son solo aquellos que están con el Señor. Asimismo, ¿por qué Pablo se refiere en esta cita a los misterios de Cristo y a los misterios de Dios? Si Jesús dijo lo que así ha estado escrito en Mateo 10, capítulo 10, verso 26, y que a la letra dijo: no hay nada encubierto que no haya sido ya manifestado, ni hay nada oculto que no hubiera ya de saberse. ¿Será acaso, hermanos, que basándose en este comentario de Pablo, por eso quienes están al frente de las iglesias, cuando no saben qué responder a las preguntas de sus fieles, solo contestan: ¿esos son misterios de Dios? Y no dudemos que en verdad aquellos ignoran mucho. Tan es así que hay religiosos que incluso se han atrevido a decir: nosotros no adoramos imágenes, solo las veneramos. ¿Y estos estúpidos no saben que adorar y venerar quiere decir lo mismo? ¿Y acaso no la palabra reverenciar, idolatrar, venerar, enaltecer, etcétera, dicen lo mismo? Finalmente, queridos hermanos, como ya se habrán dado cuenta, los estilos literarios en dos diferentes personas bajo el nombre de Pablo, como si fuera una misma, no concuerdan. El Pablo humilde que acepta la voluntad del Santísimo, narrado al principio, nada tiene que ver con este último personaje cínico, mentiroso y manipulador, que primero dice ser romano y luego asegura ser judío, situación que ustedes ya pudieron confirmar, se repite en varias ocasiones. De la misma manera, queridos hermanos, no debemos olvidar que todo lo que de Dios procede es gratis. Es por esto que no existe motivo alguno para que ningún ser humano racional pague por el conocimiento, a que todos estamos obligados a aprender y enseñar sin pedir nada a cambio. Por lo que, haber ampliado esta importantísima observación y haber diferenciado esta valiosísima descripción, sin duda, ha sido suficiente para que después de razonarla, todos nos demos cuenta, hermanos, que un tal Pablo, inventado por Roma, ha sido el bastión para que de una manera falsa y corrupta la iglesia, tanto romana como protestante, se enriquezcan cobrando por aquello que debe pregonarse de forma gratuita y con fe. Esto quiere decir, hermanos, entonces, que así como este tal Pablo, las iglesias también han aparentado ser la verdad, conscientes de que todo lo que pregonan es una mentira. Bueno, queridos hermanos, si por esta ocasión no contamos con una sección cultural y diccionario, es precisamente para no llevar en sus corazones más de esta valiosísima información. Con esto, queridos hermanos, demostramos que todo aquel que se diga ser salvo solo se miente a sí mismo, pues lo que le están enseñando en su culto no concuerda con el otro personaje que también aparece. Y entonces uno debe determinar
¿Quién es el Pablo que asiste y que sirve al Dios Altísimo? ¿Y cuál es el Pablo que sirve a los fines religiosos de estas iglesias? Por último, queridos hermanos, quiero expresar a don José Méndez Castro, originario de Cuba, radicado en los Estados Unidos, mi más sincera gratitud por su confianza. Y le hago llegar, don José Méndez, un fuerte abrazo de todos los queridos televidentes, aunque no lo conozcan de manera personal. Y mis mejores deseos, los mejores deseos de todos los queridos televidentes, porque Dios les bendiga por enaltecer al Santísimo, porque Dios bendiga la entereza y entrega con la que desea usted agradar a nuestro Señor. Y querido don Pepe, querido hermano, esto que quedó escrito en Isaías, capítulo 38, versículo del 1 al 5, métaselo en el corazón, don Pepe, y quizá el Altísimo y las oraciones de los queridos televidentes le devuelvan a usted esa fe que tanto le hace falta. Isaías capítulo 38, versículo del 1 al 5. Dice así, don Pepe: en aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte. Y vino hasta él el profeta Isaías y le dijo: pon en orden tu casa, ordena a los tuyos, porque vas a morir, porque morirás. Entonces, don Pepe, Ezequías oró al Señor, oró al Santísimo y le dijo: Padre, Señor, te ruego que no olvides que ante ti he vivido en la verdad. Usted ahora vive en la verdad, don Pepe, con un corazón íntegro, y que he hecho lo que a tus ojos agrada. Y rompió en llanto, por lo que el Señor le dijo a Isaías: ve y dile a Ezequías, esto dice tu Señor: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, por lo que añadiré 15 años más a tu vida. Así que, don Pepe, ánimo. Yo le juro que el Altísimo lo escuchará, don Pepe. Próximo programa. Continuamos con religiones. No se lo pierdan. Así como ahora, yo les juro que se maravillarán. Queridos hermanos, por hoy es todo. Roguemos al bendito que a todos ustedes y todos ustedes acompáñenme a orar al Señor, para que a don Pepe lo colme de sabiduría, le multiplique todo cuanto tiene y le añada más días a su vida. Muchísimas gracias y hasta entonces.
Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas.